Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, yo soy Saúl dándoles la bienvenida a esta que es una entrevista con un miembro muy particular de la comunidad booktuber que estoy seguro varios de ustedes ya conocen, pero por cuestión de las formalidades le pediré que se presente, así que adelante. Hola, yo soy Cos Barton. Saúl, muchas gracias por invitarme a tu canal y por hacerme estas preguntitas. Al contrario, Cus, gracias a ti por tu tiempo. Comenzando con la entrevista, ¿cuál fue tu motivación para comenzar con tu canal? Bueno, la motivación para empezar con mi canal es básicamente el momento en el que yo me doy cuenta que en YouTube no había tantas cosas que se adecuaban a mis gustos, entonces decidí simplemente hacer eso que yo creía que faltaba, hablar sobre este género en particular que es el terror, que es mi preferido y que sin embargo solo veo en abundancia llegando a octubre. Y no es suficiente para mí, por lo menos, que me gusta leer terror todo el año, disfrutar películas y demás de este género. Así que más que nada por eso necesitaba que hubiera un poco más de esto en YouTube y decidí hacerlo por mi cuenta. ¿Por qué consideras que a la gente le agrada el género del terror, pese a saber que la tensión y el miedo están a la orden del día? Yo creo que justamente una de las razones por las cuales a las personas les gusta el terror es el hecho de que el miedo te hace sentir vivo, te hace sentir con los pies sobre la tierra y a pesar de no ser necesariamente una hermosa situación, creo que a veces hace falta un poco de miedo en nuestra vida para sentirnos vivos y plenos. Por otro lado, creo que algunas personas directamente lo disfrutan, pero no necesariamente sintiendo terror. A esta altura creo que yo no encuentro muchas cosas que realmente me aterren en el momento, entonces siempre es más la curiosidad que tengo de ver qué es lo que hacen con el género, cómo lo renuevan y demás, más que esperar a que no me deje dormir durante la noche. ¿Consideras que el género está estancado o que tiene más que ofrecer? Creo que el terror está en un buen momento, quizá más en el cine que en la literatura, más que nada por It, lo digo que está como en su mejor momento y que a la vez está conectado con la literatura, ya que bueno, está inspirada en el libro de Stephen King y eso es como que trae más contacto con la gente que quizá vio la película y le interesó pero que no ha leído el libro, entonces eso quizás es una puerta y está bueno. Y creo que también el terror se está ampliando, se está renovando, está empezando una nueva etapa experimental, digamos, así que es bueno, es interesante ver qué es lo que van haciendo en el rumbo. ¿La comunidad booktuber ha repercutido en algo positivo para el género? No sé si en términos generales toda la comunidad de booktube ha repercutido en algo, digamos, en lo que es el terror, porque justamente creo que no todos hablan de este género, algunos porque no les gusta y es respetable, otros simplemente porque no es lo que más les llama o no es lo que más genera visitas. Algo muy cierto es que justamente el terror no es lo más visitado, en especial en la literatura, pero aún así creo que lo que se ha hecho como aporte en términos generales, lo que yo veo en la comunidad de booktube, sí ha aportado bastante. Veo que las personas que se interesan, que pueden ser contadas, son personas que directamente se enganchan mucho con el género y que a partir de ahí empiezan a descubrir muchas cosas, muchos autores y títulos también. Entonces sí, en cierta forma creo que le aporta algo nuevo, específicamente las personas que están involucradas firmemente con el género, ya sea Martín, Malik y todos los booktubers que conocemos en este género, que son los que se especializan, por así decirlo, en este género. ¿Piensas que la comunidad lo ha limitado únicamente a los autores más relevantes? Yo creo que a veces sí se queda un poco la comunidad con algunos autores muy específicos, muy populares. Por dar un ejemplo, Stephen King, que es un genial autor, quiero reiterarlo, pero como es uno de los más populares se suele aludir mucho a él en cuanto al terror y obviamente mucha gente se queda ahí y no va más allá, lo cual a mí me parece un error porque al ser un género tan amplio realmente hay un montón de autores que lo exploran en diversos aspectos. Ya tenemos a Lovecraft con su terror cósmico, o Poe incluso con el terror psicológico. A pesar de que ellos dos también son bastante conocidos, yo noto que no son tantos quizá los que se dedican a explorar a estos dos autores. Pero sí, a veces queda un poco ahí y nada más, que es justamente lo que yo no quiero hacer con mi canal y siempre me gusta dar un poco más de diversidad, pero aún así creo que cada uno va en el ritmo que le parece y trae a los autores que le parecen.
¿Crees que es posible seguir asustando con la literatura o todo se ha visto reducido a generar mera tensión? En realidad no estoy muy segura si actualmente se pueda lograr eso de leer un libro y no dormir por días, como te puede pasar con una película, quizás si sos muy susceptible con ciertas temáticas. Pero con los libros creo que, no sé, es un poco difícil, si bien algunos libros tienen descripciones muy atmosféricas y te hacen meter mucho en el clima, con mucha tensión y demás. No sé si todos van a lograr ese punto culmine donde no podés dormir. En realidad nunca me sucedió esto de que no pudiera dormir por un libro, pero quizás sea porque crecí con ellos, crecí con las películas de terror y demás, entonces estoy un poco curada de espanto, pero es posible que hoy en día haya gente que le tema a tópicos puntuales y que encuentre libros sobre ello y obviamente la pase mal. Pero todo depende, creo que, de la personalidad de cada uno. ¿Qué piensas que tiene que tener un libro para generar miedo? El miedo es una cosa un poco relativa, obviamente, porque no a todos les da miedo lo mismo. Yo me entero que hay mucha gente que le tiene pánico a los payasos y, sin embargo, a mí me es indiferente un payaso. En realidad sí tienen su faceta un poco oscura, por ejemplo, pero no es algo que me dé miedo, entonces por eso digo, quizá lo que a otro le da miedo a mí no. En lo personal creo que un buen relato de terror o una buena historia de terror para mí consistiría en quizá apariciones y demás. No es algo que me dé miedo, pero sí me deja mucho pensando, porque es algo que no se termina de decidir qué es real y qué no, qué tanto de lo sobrenatural puede ser puesto en la realidad. Así que creo que más que nada eso, no sé si hay una fórmula particular para hacer un buen relato de terror, pero obviamente que genere un buen clima, que esté bien descrito, narrado, con personajes que dentro de todo hagan llevadera la experiencia. Supongo que es eso, pero no hay una fórmula o una clave para hacer el mejor libro de terror. ¿Es más difícil obtener la atención del público cuando la mayoría de tu contenido pertenece al género de horror? Si bien yo siempre digo que mi canal se especializa en terror, generalmente mecho algunas cosas de otros géneros, que suele pasar. En realidad no es que es únicamente y estrictamente sobre el terror, pero más que nada está enfocado a eso. Sin embargo, sí es un poco difícil a veces remarla, más que nada porque no siempre atraen los títulos de autores que no son tan conocidos. Creo que justamente es por eso que no muchos se animan con el género, es porque a veces es difícil captar la atención de todos, porque no a todos les da curiosidad un título de un autor que no conocen y quizá por eso deciden quedarse en su zona de confianza. Entonces a veces es muy complicado que eso llegue. Hace muy poco leí una novela de fantasmas que a mí me fascinó y que definitivamente creo que es una de las mejores historias de terror que yo he leído, y sin embargo no tuvo tanta relevancia como podría llegar a tener una reseña de Stephen King. Nuevamente, que no quiero que parezca que lo odio porque lo amo, pero creo que hay que sincerarnos en ese aspecto, y todo lo que tenga relación con un autor prolífico, sumamente popular como lo es él, va a tener muchísima más atención y visualización que un buen libro también de una autora poco conocida, pero que tiene todo para ser un grandioso libro de terror. Entonces creo que también va por cuánto uno quiera arriesgarse a conocer algo nuevo y que le pueda resultar igualmente de atractivo que otras cosas también populares. Así que sí, en resumidas cuentas es bastante complicado, pero no lo hago justamente por una cuestión de visualizaciones o popularidad, porque creo que si así fuera no estaría en este género. Pero bueno, también es interesante que esas personas que sí ven ese tipo de contenido se lleven algo, se lleven una autora nueva, se lleven a un título nuevo y quizá puedan descubrir algo diferente de lo que vienen leyendo. ¿Veremos algún día a Cus Burton como escritora de tiempo completo? Ojalá. Yo tenía dos grandes sueños de mi vida. Uno era un viaje y el otro era ser escritora específicamente de terror, así que espero en algún momento de mi vida poder hacerlo, porque a mí me encantaría. Escribo desde muy chiquita, pero de momento no me siento lo suficientemente lista como para mandar algo o animarme con todo esto de las publicaciones y demás. Así que sí, espero que eso suceda, porque sería un sueño hecho realidad. ¿Cuál dirías que es tu paradigma literario? Es decir, el cómo se debe hacer para escribir una buena historia. Como decía anteriormente, realmente no hay una fórmula para escribir correctamente. Creo que ahí está el tema de la variedad.
que se puede hacer en diversas formas algo igualmente bueno. Mencionaría nuevamente las cosas que dije sobre cómo sería una buena historia de terror, pero eso creo que depende mayormente de la percepción que tenga uno de un buen relato o un buen libro de terror. A mí me parecen geniales las historias góticas, pero son muy rechazadas. La gente las repele un poco porque la historia gótica se construye mayormente con climas, con largas descripciones de muchas cosas, mayormente escenarios, ciertos personajes, un clima muy dramático, y eso no es algo que asuste a veces. Justamente lo que quiere lograr la novela gótica o la historia gótica es este clima, esta atmósfera medio pesada, pero de suspenso, pero no va a tener un jumpscare literario, vamos a decirlo así. No es que no vas a poder dormir luego de leer una historia gótica, pero a mí me gusta porque explota otros recursos igualmente buenos del terror, que se fija más que nada en lo estético, en construcciones, en castillos, en vestuarios, incluso en los personajes, en el humor de los personajes. Y creo que profundizar tanto en una historia es súper interesante. Gus Burton, ha sido un placer tenerte en este canal. Las puertas de Joy están abiertas a ti siempre que gustes. Y nuevamente, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Gracias. Una vez más, Saúl, te agradezco a vos por haberme ofrecido este lugar para poder debatir un poco sobre terror con vos y tus suscriptores. Te mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo en la próxima. Bien, damas y caballeros, esto ha sido todo. Dejaré los enlaces a las redes sociales de Gus Burton, así como su canal, en la descripción de este video. Gracias, espero hayan disfrutado de esta entrevista. Hasta la próxima. Sayonara. Adiós.